Llevamos más o menos 10 meses trabajando este tema porque descubrimos a partir de información generada en Chicago, que ya lo había sacado mi compañero reportero Payet allá en Sin embargo, Payet, perdón, él había sacado ya el caso de Chicago, pero como una forma que se vinculaba con esto del camión y demás, y como nosotros estábamos siguiendo el caso y vimos que estaban llegando a acuerdos en Chicago y que se había determinado, se había solicitado que se sellara todo el caso, ahí nos empezó a llamar toda la atención, porque se está haciendo más comúnmente en Estados Unidos este sellamiento de casos de narcotráfico, pero regularmente se hace en casos muy importantes. Entonces, que no parecía tal, pues nos llamó la atención y empezamos a ver en el juzgado y empezamos a buscar. Y desde entonces para acá, recorrimos todas las fuentes posibles aquí en México y en Estados Unidos y así fuimos atando el rompecabezas de lo que presentamos y que en efecto presentó Reforma. Reforma solamente que se equivoca en dos cosas y bueno, no soy yo que para corregirlo, pero sí es importante porque es un hecho histórico. ¿Por qué lo explico en este contexto? ¿En qué equivocación? Pareciera que las órdenes se dan desde Estados Unidos y no. Resulta ser, y para entender el contexto, Carmen, es que Estados Unidos va siguiendo a narcotraficantes de Guerreros Unidos instalados en Estados Unidos y a partir de eso empieza a seguir los BlackBerry de ellos. Eso los vincula con BlackBerry de México, que empieza a seguir. En total se le suman 11. Las BlackBerry que tienen las conversaciones principales sobre los días de la noche de Iguala o las horas antes de Iguala y posteriores sobre el caso Iguala o sobre el caso de los 43 normalistas, son pines o son BlackBerry que intercambian mensajes con pines en México. Lo que hacen los Pablo Vega Cuevas, que es el principal detenido en Estados Unidos y que es el que primero empiezan a seguir los estadounidenses, es ir preguntando después qué pasó, cómo está. No es que él ordene desde Estados Unidos las operaciones. Esa es la primera cosa que hay como que ver porque esto es bien importante. Porque podríamos pensar que Estados Unidos estuvo espiando desde México a los celulares en Guerrero. No, ellos tenían una investigación en Estados Unidos que les permitió detener en diciembre de 2014 a 7 personas, a 6 personas. Una persona está en México todavía, otra está en Estados Unidos aparentemente o en México, prófugas, y estos personajes resultaron ser claves en la operación Guerrero, Chicago, Oklahoma, en fin. Entonces, lo que hace Estados Unidos es estar espiando a la organización desde Estados Unidos. Bueno, el segundo hecho que me parece muy importante, que también hay que precisar, es que es que sí, México solicitó en la administración de la procuradora Lely Gómez la información porque se publica precisamente y de hecho se conoce desde antes las investigaciones, conoce PGR las investigaciones que lleva Estados Unidos porque se le solicita, y eso es muy chistoso, se le solicita cooperación a México, y entonces se le pide la información de todos los detenidos, las investigaciones y el juicio que pueda ser compartido a México. Y la DEA, el Departamento de Justicia, hace caso omiso. Y eso es bien importante. ¿Por qué? Porque cuando estás haciendo una intervención telefónica a nivel de inteligencia, pues los investigadores no saben de qué están hablando, pero cuando ya se traslada al análisis y a la vinculación de caso y además se presenta ante el Departamento de Justicia o a la Fiscalía, como ocurrió en este caso, no perdamos de vista algo. Estados Unidos hace las primeras capturas, la primera captura la hace en abril de 2014 y las segundas más importantes en diciembre. Es decir, el Departamento de Justicia ya tenía esta información desde diciembre de 2014, unos meses después de Iguala. Podríamos pensar que Estados Unidos nos dijera, no, bueno, es que eran investigaciones de inteligencia, los que hacen las escuchas no sabían de qué estaban hablando, no lo vincularon, pero en realidad fue apenas por lo menos 2 meses o 3 meses después, los fiscales, los que ya tienen la información, los que ya tienen todas las grabaciones,
ellos sí sabían y ya, y un mes después, y 3 meses después, 4 meses, se les solicita por parte de México. Es decir, no podrían pecar Estados Unidos de que no tenían el conocimiento, no había la información, no se había procesado, no, porque ya había un caso en el proceso